Seguimos aquí en su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal de Juan Pablo Duarte, de compromiso con la justicia, de compromiso con una sociedad, no decimos ni asumimos con una sociedad de iguales, porque eso no es posible, pero al menos una sociedad con menos desigualdad. Una sociedad en que los seres humanos nos respetemos entre nosotros mismos y que además respetemos la naturaleza. Por eso aboga este espacio, por una sociedad en que la civilización sea lo que brote de cada uno de sus componentes. Y la civilización implica mucho. Le decíamos al pastor Anderson Barrientos Álvarez cuando lo invitamos que los jueves nosotros lo dedicamos a ver el tema de la agropecuaria con nuestra especialista Joemily Severino, que tiene a su cargo ese segmento, y que nos gustaría ver con él y con Jacinto cómo desde la palabra este tema de la siembra, de la cosecha se aborda. Yo asumo que sí, porque para mí la Biblia es el libro más completo, y desde él, lo he conversado mucho con Carlos Suero, sí, se aborda y se enfocan todos los problemas de actualidad. La gente piensa que no, el que no conoce la palabra, porque es un libro escrito hace 2000 años, o 2000 y tantos años, y como que han pasado tantas cosas que no es posible que la Biblia tenga la previsión de todas estas cosas que estamos viendo. Y entonces así vamos a conversar con Anderson y Jacinto sobre el tema de la siembra, la agricultura, sembrar, cosechar. Y le agrego algo más. Se ha dicho siempre que la palabra dice, vivirá con el sudor de tu frente. Yo no conozco el versículo o el artículo donde esto está textualmente reseñado, pero es una tradición que se alude a esto: vivirás con el sudor de tu frente, de tu trabajo. Así es que, pastor, nos alegra que esté con nosotros, a ver si nos ayuda a reforzar el espacio nuestro desde la palabra, con el tema que hemos visto. Dios les bendiga a ustedes, a todos las personas que están viendo el programa. Es para mí una gran bendición poder estar esta mañana acompañándoles en este segmento. Y creo que es algo muy importante lo que usted dice, don Alfonso, sobre lo completo que es la Biblia, y más en temas que están relacionados con lo que es el ser humano, como la cosecha, la siembra, ya que todos dependemos de esas personas que están trabajando muchas veces el campo. A veces le damos mayor reconocimiento a las personas que están sentadas en una oficina, y muchas veces esa persona sentada en esa oficina no tendría su alimento si no hay alguien allá trabajando el campo. Y la Biblia ocupa gran parte en esto, ya que una de las fuentes principales de la economía de Israel y de las naciones siempre fue el alimento. Inclusive la Biblia nos dice que por lo único que nosotros debemos estar pendientes es por el vestido y por el alimento. De resto ya todo lo otro Dios lo tiene pendiente. Ahora, el ser humano ha cambiado eso y se ha ido tras otras cosas, pero la Biblia hace un fuerte énfasis en hablar de la cosecha, de la siembra, de la semilla, de los campos, porque es algo que tiene que ver con la vida del ser humano. Sin alimentación no hay vida, sin agua no hay vida. Don Jacinto. Sí, cuando uno escudriña la Biblia, uno ve lo interesante porque la Biblia, yo cuando la veo en el contexto, vemos cómo Dios a través de la historia humana, va trabajando lo que es una historia de salvación. Y en la Biblia lo que va reflejando ese sentir del hombre, de la mujer, pero sobre todo desde esa relación con Dios, con lo trascendente, pero esa relación también con lo que es la tierra. De tal manera que la tierra es un elemento importante que va siempre a acompañar a estos personajes que están en la Biblia, que escribieron la Biblia, pero también los personajes principales. Ya nosotros desde el principio vemos cómo desde el Génesis hablamos de cómo Dios construye al hombre, al ser humano, y nuevamente vuelve a tomar el tema del polvo de la tierra. Pero no solamente verlo desde esa corriente o formación o enfoque
judeo-cristiano, porque es el pensamiento que tenemos a partir de ese concepto, de esa vivencia de lo religioso, de Dios, es una formación judeo-cristiana, y la Biblia así lo refleja. Pero cuando vamos a todo lo que es las experiencias que tenemos en las culturas de los distintos pueblos a través de la historia, vamos a ver el elemento también de la tierra y de la naturaleza, que es importante a la hora también de definir la grandeza de Dios. A esa parte yo quería entrar, porque la naturaleza es lo fundamental. La creación de la naturaleza, hay una teoría que habla de que la naturaleza ha existido siempre, otros plantean a partir de la palabra de la creación de la misma, y el hombre es parte de esa naturaleza, pero vive y no puede estar nunca al margen de esa naturaleza, y entonces tiene que haber una correspondencia, una relación de mucho respeto del hombre frente a la naturaleza, e incluso hay quienes plantean que la naturaleza se rebela contra el hombre cuando éste no la respeta, no la trata adecuadamente, no la cuida. Por eso se dice que las aguas vuelven por su cauce. Claro. Cuando el hombre le quita parte del cauce a una correntía de agua, a un río o al propio mar. Por ejemplo, en Ciudad de Panamá han cogido una parte de lo que era el mar para construir una carretera por ahí. Y entonces la gente dice, bueno, por ahí las aguas volverán. Entonces en esto, pastor, el cuidado que el hombre, que el ser humano debe tener con la naturaleza para poder procurar ese equilibrio, porque está bien, debe labrar la tierra para producir los alimentos. Hoy la población es ¿cuántas veces? Quizá 20,000 veces mayor, no sabe cuántas veces, sin embargo la tierra no crece, la población humana sí crece, pero tiene que haber una actitud de respeto del ser humano hacia la naturaleza, porque de lo contrario uno no sabe qué es lo que va a pasar. Completamente. Realmente la naturaleza, el resultado que nosotros tomamos de las cosechas es algo completamente sorprendente. Es decir, Dios hizo un sistema que ha sido autosostenible durante todos estos años, que si fuera por el ser humano ya estuviese acabado, pero lo que es la siembra y la cosecha, el alimento, ha dependido totalmente de Dios. Si Dios hubiese abandonado eso, pero Dios tomó eso, la Biblia dice que Él no se dejó a sí mismo sin testimonio, siempre nos dio lluvia a su tiempo, nos dio pan a su tiempo. Entonces, cuando vamos a ese aspecto, nos damos cuenta de que el ser humano es el que no ha sido responsable del cuidado de la tierra, que es algo que debiéramos de estar llamados todos a hacer esa conciencia. La Biblia dice, de la tierra nace el pan. Oiga esa expresión tan impresionante. De la tierra nace el pan, y alguien diría, pues, ¿cómo así que nace el pan? Sí, realmente todo lo que necesita la humanidad para poder existir y existir bien, sería eso, que trabajemos la tierra, que por medio del trabajo de la tierra seamos conscientes de que hay personas que también necesitan ese pan. Nace el pan no solo para unos, sino que hay algunos que se adueñan de eso. Hay otros que simplemente acaban con la naturaleza y no se dan cuenta de que al acabar con la naturaleza lo que están haciendo es traer consecuencias a todos los seres humanos por medio de ese maltrato con lo natural. En la mañana de hoy conversamos con Joemel Severino de la presencia de una plaga en el país, un molusco, el llamado caracol gigante africano, que es temible, una de las 100 principales plagas que abaten el mundo, que crean una gran preocupación por la gravedad de los daños que pueden ocasionar. Y han venido en los últimos 100 años una cantidad inmensa de plagas. A veces uno tiene la idea o la aprehensión de que hay plagas que son generadas o creadas en un laboratorio para producir entonces la venta de un agroquímico que le genera centenares de miles de millones de dólares a los capitalistas, a los dueños del dinero, porque hay unos seres humanos malditos que lo que piensan es en la riqueza material. Yo quisiera con ustedes dos ver un tema que uno tiene el enunciado desde la población. Es un tema, digamos que bíblico, pienso yo, y la pregunta es para los dos y los dos pueden intervenir.
el tema de las 7 plagas de Egipto. ¿Esto a qué está referido? Son las plagas de Egipto, se mencionan, siempre han mencionado como 7, pero realmente son 10 plagas que atacaron la nación de Egipto. Y está referido precisamente a que ellos comenzaron a adorar otras cosas diferentes. El ser humano siempre se ha desviado muchas veces se ha desviado de lo que Dios ha querido. Entonces, uno de los daños más grandes que puede hacer el ser humano para sí mismo es cambiar la gloria de Dios y atribuirla, por ejemplo, a lo natural. Y esas plagas de Egipto estaban humillando a los egipcios con respecto de muchos dioses que ellos tenían. Adoraban la rana, adoraban todas esas plagas, eran referente a animales y a cosas que para ellos eran importantes y representaban para ellos la adoración. Pero entonces esas plagas estaban atacando sus sembrados, sus cultivos, porque era lo más importante para el sostenimiento. Entonces les iba a tocar ver que Dios, el Dios del pueblo de la nación de Israel, era el Dios que realmente ellos debían adorar, que realmente ellos debían venerar, que ellos tenían que tener cuidado con la nación que tenían allí cautiva. Y la Biblia dice que todas esas plagas fueron por la dureza del corazón del faraón. Entonces, cuando nos vamos a esas plagas, las plagas eran un castigo específico para la nación de Egipto como tal, sí, para ellos. Sí. Es bueno ver, don Alfonso, nuestro amigo pastor, retomar el punto de partida. Vamos al Génesis y leemos en el Génesis que Dios hizo al hombre a imagen y semejanza, y cuando le hace a imagen y semejanza, entonces le da unas facultades de poder que le va a ayudar al hombre en toda su historia de ser co-creador de lo que Dios le ha puesto en sus manos, lo que es la creación. Ahora, ¿qué pasa? Cuando analizamos nosotros en todo lo que es la historia de la humanidad, nos vamos a dar cuenta que cuando hay una relación cercana, profunda y sincera desde el hombre, desde la mujer, desde la humanidad, la sociedad, hacia Dios, hay una mayor relación con la naturaleza. Y por eso que cuando hablamos de todo lo que es la ilustración, todo lo que es los grandes adelantos, todo lo que es los conocimientos que ha tenido el hombre, fíjese que el hombre se ha adueñado de un conocimiento que piensa que es suyo, y de hecho le ha dado la espalda a Dios. ¿Y qué implica eso? Que asimismo, cuando tú le das la espalda a Dios, te piensas que tú eres autosuficiente con tu conocimiento y no reconoces que tú eres co-creador. Entonces fíjense cómo la humanidad entonces le hace un daño a la naturaleza, lo que estamos mirando ahora con el tema medioambiental. Pero segundo, ahí vamos a la plaga de Egipto, de cómo Dios, a partir de lo que le da vida al hombre en ese día a día, comparando el tema de lo que es lo que el hombre utiliza para sostenerse, pero se repite también después que Dios lo saca de Egipto, de la esclavitud, y vuelve entonces en el desierto. De nuevo viene el tema del alejamiento de Dios, y empiezan a crear ídolos, y empiezan a decir que Moisés, que todo, y a desnegar de Dios, y ahí viene nuevamente que el castigo o la recompensa. Y ahí volvemos al tema que tenemos hoy. Se compara siempre, y de hecho, cuando Jesús, más adelante ya en el Nuevo Testamento, cada vez que utiliza una de sus parábolas, mayormente va a hacer relación al tema de la tierra, la semilla, el hombre, y lo que implica eso de la buena tierra, el buen sembrador, la buena semilla. Esos somos nosotros, de cómo Dios nos da para administrar no solamente la naturaleza, sino también administrar nuestra vida. ¿Qué cosechamos? ¿Qué sembramos? Esos talentos que tenemos, ¿en qué lo invertimos? Entonces, a partir de eso vamos a ver entonces qué cosechamos. Y es interesante poder, porque cuando hablamos de la Biblia, yo le llamo el libro de la vida, que nos va a ayudar a nosotros como seres humanos, como cristianos,
como persona, como dominicano, a poder encontrar un soporte de cuál es el camino, de cuál es la actitud, de cómo nosotros, si nos dejamos llevar de la palabra, entonces estaremos gozando y viviendo la gloria y viviendo el reino aquí en el presente. Entonces creo que es importante ver eso, pero cuando leemos la Biblia de manera fragmentada, de utilizar solamente algunas cosas que me convienen, y no la vemos desde el contexto de esa construcción, de esa historia de salvación, que al final el culmen en el mismo Dios, en Jesucristo, que se hace presente para liberarnos y retomar nuevamente a todo ser humano, darle la oportunidad de volvernos a esa primera relación del hombre o la mujer con Dios en el principio, como estaba Adán y Eva. Ahí es que está el sentido, y por eso nos ponen en los pasajes. Por eso inclusive cuando vamos a la era de los profetas va a haber siempre esa relación de cómo el profeta va anunciando y denunciando la palabra de Dios, lo que implica eso y cómo hay que vivir, pero denunciamos todos los males, como ahora mismo estamos planteando el tema de la carta pastoral. Es una voz profética. Es una voz profética también lo que Ezequiel Molina en cada 1 de enero también hace esa referencia de cómo hace un análisis de ver la palabra de Dios con lo que estamos viviendo en nuestra realidad social dominicana. Entonces creo que es ahí que tenemos que reorientar el enfoque desde la Biblia y de la realidad que estamos viviendo. Gracias a Jacinto Ascensión por esta comparecencia y por estos aportes interesantes en este segmento. Vamos a ir a una brevísima pausa y al retornar con el pastor Eduard Liriano y el pastor Anderson Barrientos Álvarez. No se muevan de ahí, que hay mucho más aquí en Voz para el Cambio. Vamos a la pausa.